capítulo 6. Juan el capítulo 6. Versículo 25 al versículo 59. Amén. Vamos a leer la palabra y vamos a hacer esta lectura en forma sifonal en la versión Reina Valera. Aquí prima la versión Reina Valera por su sentido de traducción literal y ajustada al texto. Y vamos a leerla con vivo corazón. Jesús, el pan de vida. Dice así la palabra del Señor. Entonces, la lectura sifonal, yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. Por lo tanto, yo estoy leyendo los pares y ustedes están leyendo los pares. ¿Ok? Juan capítulo 6, versículo 25 al versículo 29. Dice la palabra, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque viese las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os doy el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, noten, y da vida al mundo, noten para esta época de Navidad. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Mas os he dicho que aunque me hayáis visto, no veréis. Qué lamento, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Porque es enviado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré y lo resucitaré. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Sí, versículo 24. Y ahora comiéndalo con fuerza. Ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, noten esto, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el pan que descendió del cielo, para que el que cree no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Entonces los judíos se convirtieron en sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y oréis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Hermanos, damos hoy la bienvenida a nuestros hermanos nuevos visitantes que están aquí. En esta ocasión a Raymond, a Angelita y a los niños. Como que eso hubo mucho alborozo cuando lo vieron, mejor dicho. De alegría, eso fue, mejor dicho, regalo de Navidad, pues, que les llegó por anticipado. Bienvenidos, y de ahí les decimos Shalom, ¿no? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos esta mañana. Vamos a tener, como siempre, en todo tiempo, la reunión de oración este miércoles a las 7 de la noche. Yo siempre lo diré, aunque al ojo de carne no pareciera, pero esta es la reunión más importante de Chía, porque estamos reunidos, así sean 2, 3 o más, estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús para buscar la presencia de Dios, y hay muchos motivos para orar. El programa radial recomendado este mes es el programa Un Consejo Bíblico de Donaldo Strong. ¿Cuántos han escuchado este programa en BBN? Es una bendición. Para mí es una alegría porque pues yo tengo motivos muy particulares. Yo era un muchacho, en mi casa éramos, con mi abuela, éramos en total 11 personas. Y por los domingos en la tarde, en la noche, yo era feliz que me dejaran toda la loza, que era una cantidad de loza que había quedado, almuerzo y comida, no hay más invitados y todo. Y entonces yo era feliz lavando la loza y escuchando el programa, su revista radial del Cono Sur. Había otro programa que también escuchaba mucho, era el programa de juvenil. Lo primero era su revista radial de Cono Sur con Donaldo y Diana Strong, ¿no? Y todavía tengo cassette donde están las grabaciones del programa. Y la otra palabra de vida para el mundo joven, ¿no? Y el bueno de José Jordán. Y es bueno que ojalá podamos volver a reconectar ese programa. Pero de todas maneras, un consejo bíblico de Donaldo Strong, martes y jueves a las 9:15 de la mañana. Es un excelente espacio de 10-15 minutos de mucha bendición. El libro recomendado de este mes es el libro Dios es relevante, de Luis Palau. Este es un libro que es una verdadera apología del mensaje puro, veraz del Evangelio. La película recomendada, la película Entre las sombras de C.S. Lewis, su director Richard Attenborough, sobre algunos aspectos de la vida de C.S. Lewis, que fue un hombre de gran bendición, profesor de la Universidad de Oxford, escritor, pero un gran apologista y un gran cristiano, y un hombre que fue un hombre de profundas convicciones en Cristo. Y fue un verdadero faro de luz en la Universidad de Oxford. La página web recomendada es www.obrerofiel.com.
Esta es la página de la Alianza Evangélica Escandinava. Y es bueno que la cojan quienes quieren profundizar y aprender más cosas del Evangelio y muchos elementos de librería modernos buenos. Por favor, esta página es de lo mejor, www.obrerofiel.com. Y quiero pedirles que oremos por las agendas que se nos están abriendo con otras iglesias. El próximo viernes voy a estar, si el Señor no ha venido antes y si es su voluntad, en la iglesia Estrella de David del hermano Juan Eduardo Rodríguez, que me invitó. Voy a estar allá dando una enseñanza muy breve sobre la armadura del cristiano. Quiere que yo le lleve la enseñanza sobre la armadura del cristiano, pero así como en pildoritas, pues, ¿no? Pero vamos a, pues, por este espacio comenzamos entrando, así que oren para que esta reunión sea de bendición. Ahora, vamos a mirar el texto áureo, o sea, el texto que estamos memorizando este mes. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 12. Lucas el capítulo 2, versículo 10 al 12. Amén. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 12. Entonces vamos todos a enfatizarlo y veamos cómo, recordemos. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 2. Vamos a repetirlo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buena y gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2, versículo 10 al versículo 12. Muy bien, este es el texto para este mes que vamos a estar memorizando fielmente. Ahora vamos a orar. Vamos a orar nuevamente por Corea del Norte y la iglesia norcoreana perseguida. No estábamos tan descaminados cuando estábamos hablando del caso de Norcorea. ¿Por qué? Porque en las noticias ya de esta semana pudimos ver cómo el gobierno reunió alrededor de 10,000 personas del alto gobierno comunista de Corea y fusiló, entre otros, a varios cristianos, 80 personas en total. Y por poseer de otros delitos, pues había algunos delitos como, algunos fueron sentenciados por delitos de pornografía, o tráfico de pornografía, y eso está condenado ya. Y a otros delitos, tráfico de información, y está condenada la información, nada puede salir hacia afuera. Bueno, pero había otros que fueron condenados por tener una Biblia, por leer la Biblia, por tener reuniones cristianas secretas, ¿no? Por abandonar la fe del Estado, que es el ateísmo, ¿no? Y esos delitos fueron la causa de los fusilamientos. Y muchos hermanos fueron fusilados en presencia de las 10,000 personas que estaban de pie y aplaudieron cuando esto se dio. Muy bien, oremos también por el proceso electoral colombiano para la presidencia y la vicepresidencia de la República, por el Congreso y el Parlamento andino, que tengamos un año electoral en paz, este tiempo que se avecina, que Dios obre y sea su voluntad en todo esto, de este proceso democrático de la nación, que Dios sea mostrando y poniendo las cosas a la luz. Oraremos también por el departamento de Bolívar y su capital. Yo siempre la llamo la preciosa Cartagena, es que es una hermosura para mí, conociendo su historia. Cartagena, la boca de América, imagínense ustedes, todas las riquezas que venían
desde Bolivia, todo eso cruzaba la cordillera de los Andes y desembocaba era en Cartagena. Y por Cartagena llegaron muchos de nuestros ancestros. Eso sí lo tenemos incluso muy en claro, ¿no? Y bueno, y hay que orar por Cartagena, que Dios obre un avivamiento en Cartagena, que Dios bendiga las iglesias allí. Por la provincia cundinamarquesa en Sabana Centro, esta provincia en Sabana Centro. Y por ella debemos orar y clamar para que Dios sea obrando grandemente en esta provincia. Por Venezuela y la crisis venezolana y la iglesia evangélica del hermano país no estábamos tan descaminados tampoco en esto, porque los informes de la Confederación Evangélica de Venezuela son muy claros y hay indicios de que el gobierno está generando una especie de recesión en materia de libertad de cultos, y el gobierno está restringiendo licencias para abrir nuevas iglesias, y hubo iglesias que el gobierno de Hugo Chávez cerró, ¿no? Así que comienza una lenta tenaza, un lento proceso de atenazamiento, de cercenamiento de la libertad de cultos, y eso comienza a sentirse en Venezuela ya. Podemos también por BBN Colombia y Bolivia. Imagínense, Bolivia tiene 16 emisoras de BBN. Nosotros 2. Y ellos tienen 16. Imagínense ustedes. La Argentina tiene 29, casi 30 emisoras de BBN. Nosotros 2. Imagínense. Entonces, es un motivo para orar por ellos, ¿no? Y orar por Círculo Cristiano Bíblico para que el Señor, yo sé y siento que el Señor va a ampliar mucho esta base para este año que viene, que se acerca. Entonces vamos a poner en esta tarea, como siempre ponemos al hermano Adolfo, hermano, tiene una cara de oración pero precisa, hermano, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que ya los niños pueden partir. Gloria a Dios. Van para la iglesia infantil con Daniel Noches, que es la maestra. Quiero agradecerle públicamente a Daniel antes de que salga. Se me olvidaba porque ella ha hecho toda esta decoración de Navidad. Ella le ha puesto una moto, todo lo que le puso aquí a la actriz. Y todo lo que ustedes ven es porque Daniel y Sharon han trabajado las dos duro. No, eso mejor dicho. No, tremendo. Sí. Y su mamá también, y eso les quiero reconocer, pero Daniela le ha puesto como un amor tan especial a la cosa que se ve, ¿no es cierto? Bien, entonces hermano Adolfo, por favor, aquí le entrego la lista. Padre del cielo, nos unimos en oración, Dios, oración se vuelve a enseñar la verdad de la palabra de Dios. Vamos a entonar algunos signos más de alabanza al Señor, de los signos, preciosos signos navideños. Al final de la reunión, ustedes pueden llevar, si quieren tener esta hojita de villancicos, de himnos navideños, pueden perfectamente llevarlo para sus casas, ¿no? Entonces vamos a entonar el himno Gloria a Dios en las alturas, el 119. Parte que se llama actualidades, ¿no? Y es bueno mirar este asunto de actualidades, porque hay unas notas. Miren, imagínense ustedes esto. Esteban o Stephen Hawking está errado, pues no se puede explicar el universo sin Dios, dice el científico John Lennox. John Carson Lennox, un científico, dice que la teoría de Stephen Hawking, quien afirma en su nuevo libro, El Magnífico Diseño, que Dios no es el autor del universo, está completamente errado. Lennox es profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford y asesor pastoral en Green Templeton College en Londres. Comillas, como científico estoy seguro que Stephen Hawking está errado. No se puede explicar el universo sin Dios, argumenta Lennox en un artículo difundido en el diario digital de dailymail.com. Según Hawking, comillas, las leyes de la física, no la voluntad de Dios,
dan la verdadera explicación de cómo la vida llegó a existir en la Tierra. El Big Bang, según él, es consecuencia inevitable de estas leyes, comillas, porque hay una ley como la gravedad del universo puede y debe crearse de la nada. Lamentablemente, si bien el argumento de Hawkins ha sido aclamado como polémico e innovador, no es nada nuevo. Refutó Lennox en su escrito. El profesor de la Universidad de Oxford argumenta lo que dice Hawking, ya lo han dicho otros científicos, quienes han expresado que la creación solo puede interpretarse con las leyes de la física como la gravedad, por lo que se convierte en un enfoque simplista, que logra tener resonancia, porque vivimos en una era secular donde el público es muy escéptico. Comillas, como científico y cristiano, yo diría que esa afirmación de Hawkins es un error. Nos pide o exige elegir entre Dios y las leyes de la física, como si fuera necesariamente un conflicto mutuo, afirma el profesor de Oxford. Otro argumento que contradice el científico cristiano a lo que asegura Hawking es que las leyes físicas no pueden proporcionar una explicación completa del universo. No son más que una descripción de lo que ocurre bajo ciertas condiciones. Comillas, Hawking confundió el derecho con la agencia. Su llamado para elegir entre Dios y la física es como si te dieran a elegir entre una sola opción, entre el ingeniero aeronáutico Sir Frank Whitley y la ley de la física para explicar la reacción del motor. Las leyes de la física pueden explicar cómo funciona el motor de reacción, pero alguien tenía que construirlo, haberle puesto el combustible y ponerlo en servicio. El avión no pudo haberse creado por las leyes de la física, sino que tuvo que necesitar la creación del genio de Whitley como su agente. De la misma forma, las leyes de la física nunca podrían haber construido el universo. Tenía que intervenir un agente, y ese es Dios, explica el científico Lennox. Lennox concluye que es ilógico lo que dice Hawking en su teoría de la existencia de la gravedad. Comillas, ¿cómo la gravedad existe en primer lugar? ¿Quién la puso allí y cuál fue la fuerza creativa detrás de su nacimiento? ¿No es Dios? Como un creyente cristiano confesante, la belleza de las leyes físicas son un gran refuerzo para mí, una fuerza inteligente, creativa y divina. Cuando más comprendo la ciencia, más creo en Dios por el asombro que deja su amplitud, sofisticación y la integridad de su creación. Expresa Lennox, escritor del libro ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Tremendo, ¿no? Y ahora viene otra noticia, que es hallazgos arqueológicos revelan que el pueblo de Israel sí cruzó el Mar Rojo. Todo esto está grabado, ¿no? Ah, qué bueno, qué maravilla. Muy bien, dice el profesor de hebreo antiguo, Michael Root, está lanzando un DVD que promete cambiar la comprensión de la narrativa bíblica del Éxodo, en especial el cruce del Mar Rojo. Todo está documentado en una película de 2 horas titulada El cruce del Mar Rojo, disponible por ahora solo en inglés. Incluye grabaciones de video bajo el agua de lo que parecen ser las ruedas de los carros egipcios y otros desechos del milagro bíblico. Generalmente los ateos se han burlado de la mención de la misma, la teología liberal y los religiosos modernos han negado su veracidad, y los expertos dicen que seleccionó los sitios equivocados para investigar el cruce del Mar Rojo. Ahora podrán ver la evidencia científica y arqueológica que se ha conservado en piedra de coral para esta generación. Michael Root viajó con un equipo internacional de científicos exploradores para documentar los hallazgos arqueológicos más interesantes de la historia de la raza humana. Navegaron en la antigua Jones Suf, hoy en día Golfo de Aqaba, también conocido como el Mar Rojo. Cámaras robóticas submarinas muestran un campo de batalla bajo el agua, donde cientos de carros de guerra egipcios están esparcidos por el fondo del mar.
Los restos del ejército de Faraón permanecen incrustados en los corales submarinos, en el fondo del océano, como un antiguo depósito de chatarra. Como claramente podemos ver en contra del parecer de la teología liberal del siglo XIX y de la alta crítica que llegó a calificar el éxodo de piadoso mito, los nuevos descubrimientos arqueológicos confirman cada vez más y más la veracidad de las historias bíblicas. Y este ministerio aquí es un ministerio apologético y por lo tanto defensor de la sana doctrina bíblica y de la veracidad y de la autenticidad de la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios escrita firmemente y que permanece y permanecerá por los siglos. Aleluya, bendito sea el Señor. Tremendo todo esto, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ir en esta mañana, vamos a estar mirando un tema que toqué en Cota, que fue la ley del leproso. La ley del leproso. ¿Se acuerdan de la enseñanza sobre la ley del leproso? Vamos a volver a refrescarla. Vamos a ir a Levítico, el capítulo 13. Vamos a tener varias lecturas. Levítico, el capítulo 13, versículo 13. Vamos a hacer bastante rima bíblica hoy, porque tenemos buenas lecturas. Dice así: entonces este le reconocerá, y si la lepra viene, vamos, ¿por qué no lo leemos todos? ¿Amén? Vamos a leerlo todos a viva voz. Levítico 13:13. Y luego vamos a tener reseñado con anticipación Levítico 14:1. ¿No? Muy bien. ¿Cómo dice? Entonces, a ver, es que todavía falta quienes estén listos con la Biblia, pero ya estamos listos. ¿Listo? Entonces él se le reconocerá, y si la lepra hubiera descubierto todo su cuerpo, declarará limpio al pecado. Toda ella se ha vuelto blanca y es limpio. Capítulo 14, el versículo 1. Amén. Vamos a leer el nombre de Dios como Yahweh. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Muy bien, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 13. Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 13. Amén. Capítulo 3, versículo 10 al 13. Dice así la palabra del Señor: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno fiesta debajo de sus labios. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Leámoslo vivamente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis
justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Padre, gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra de vida que nos sana de la lepra del pecado. Gracias porque ella nos ha hecho ver nuestra condición de pecadores necesitados de tu gracia. Venimos a ti, Señor, no porque somos buenos, ni porque haya nada bueno o meritor de nosotros, sino solo por tu inmensa gracia, pero esa gracia es eficaz, esa gracia es redentora, salvadora, vivificadora, sanadora, santificadora, transformadora. Y te damos gracias por eso en esta hora. Y gracias por todas tus bondades. Abre nuestro entendimiento esta mañana para comprender esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sabemos que hay provisión. Sabemos que hay provisión de sanidad espiritual abundante y eficaz para todo ser humano pecador que con fe y humildad se acerca a Cristo para pedir su gracia. ¿Sabe qué? Observo ya los albores de la Navidad y cómo muchos se preparan para la Navidad en la condición de creerse buenos y que venimos al pesebre de Belén porque somos buenos y hacemos lo que hacemos porque somos muy buenos. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos presenta otra dramática realidad, y es que no venimos a Dios porque no somos buenos. Vemos una humanidad que falsamente se acerca a los festivales decembrinos, porque esta humanidad lo que celebra es la antigua Saturnalia pagana, no celebra la Navidad, porque no conoce a Cristo en verdad de corazón. Es una tradición, es una mascarada religiosa, nada más. Pero en sus vidas no hay un cambio, en sus vidas no hay un nuevo nacimiento, porque está muerta espiritualmente por causa del pecado, por causa del pecado. Y aquí en el Levítico, en el capítulo 13, vemos todo un pasaje de profundo contenido espiritual sobre la sanidad del leproso. La sanidad del leproso. Y lo que vemos a la luz del Nuevo Testamento es que todo ser humano es pecador. Todo ser humano nace muerto espiritualmente y en pecado. Y por lo tanto, nace afectado de una u otra manera. Todos hemos nacido afectados por el vacío de la lepra del pecado, la lepra del pecado. Y lo primero que vemos aquí es la naturaleza de la lepra del pecado. La lepra era la más repugnante de las enfermedades del Antiguo Testamento. Para quien lea detenidamente este pasaje de Levítico, el capítulo 13, para quien lea este pasaje, le será cosa muy sugestiva ver muchas cosas. Primero, la lepra afectaba a grandes y chicos por igual. Tanto un hombre adulto como un anciano como un niño podía de pronto aparecer con los tempranos síntomas, las tempranas evidencias de la lepra. Así que la lepra no tenía una edad escogida. Degradaba la figura humana. La lepra es una enfermedad que de una u otra manera va degradando la persona. Lo otro es que generaba un olor repugnante. Un olor repugnante. Es algo que no se puede sufrir, se percibe el olor repugnante de la lepra.
La lepra también generaba insensibilidad. Insensibilidad. La lepra va matando las terminaciones nerviosas de una manera tal que hay un momento en el cual se le puede aplicar un alfiler al leproso, no le duele, porque va matando la sensibilidad nerviosa, y podía surgir en cualquier parte del cuerpo. Cualquier día alguien podía estarse bañando y de pronto ver, mira esta llaguita aquí, ¿qué será? ¿No? Parecía tan pequeña y tan insignificante. ¿Será? ¿Qué será? No sé, me genera como una pequeña rasquilla, pero ¿qué será? Porque podía surgir en cualquier parte del organismo. Y también puede traer finalmente un desastroso fin. Si no se atiende, puede traer un desastroso fin. Y lo mismo sucede con el pecado, ¿no? El pecado afecta a grandes y chicos por igual. El pecado se manifiesta de una u otra manera. En contra de la teoría de Rousseau, que dijo que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, nosotros nos damos cuenta que nadie tiene que enseñarle crueldad al niño. El niño llega a ser cruel por sí mismo. Es algo que está en la naturaleza ya, que viene en la naturaleza pecaminosa degradada del hombre. Nadie le enseña al niño a ser un manipulador, es un manipulador natural. Nadie le enseña a ser egoísta, es egoísta. Nadie le enseña a mentir, ya trae todo esto, porque esto viene en la naturaleza pecaminosa, adámica, caída del ser humano. Los psicólogos llegan a decir que eso es natural, viene de la naturaleza, sí, pero que los psicólogos no andan con Romanos el capítulo 5, que enseña que todo hombre nace con la naturaleza pecaminosa adámica, una naturaleza degradada, Y entonces se dice que hay personas con tendencia al alcoholismo, porque tienen unos genes degenerados que las hacen proclives a eso. Y entonces decíamos, eso es natural. Entonces no es tan mala la embriaguez. Pero pueden ver las noticias cada rato, los desastres en las carreteras, y cómo hay niños que quedan huérfanos porque su padre y su madre murieron por el efecto de un conductor borracho, ebrio. Yo tuve ese caso, nunca lo puedo olvidar, en el año 2000, de una hermana en la fe, una hermana llamada Pau. Nunca lo puedo olvidar, ese día preciso, el día sábado anterior al Día de la Madre, los 4 niños custodiaron el catafalco de ella, y el padre volvió el lunes siguiente. Ellos trabajaban en la sede allá del periódico El Tiempo y estaban saliendo de la rotativa nocturna, y un vehículo de un borracho que iba por toda la autopista El Dorado los atropelló a ellos y a otras personas, y ella murió instantáneamente, ¿no? Y la niña menor, no me lo puedo olvidar, como decía, ¿qué día de la madre? Dios mío, ¿qué día de la madre? Ya no iban a tener al día siguiente a su mamá, porque estábamos oficiando el entierro. Oh, la piedad. Entonces el asunto es que eso es malo, según el orden bíblico, ¿no? No, es que hay hombres que son adúlteros y son polígamos naturales porque tienen unos genes degenerados. Pero no, es porque hay una naturaleza adámica pecaminosa, inherente en el ser humano. Ahora todo lo vamos a reducir a cuestión de genes y de genética, y como que eso justifica todo. ¿Y hasta dónde lo justifica? Degradaba la figura humana. Y la verdad es que el pecado degrada la figura
figura de la persona. Degrada la imagen interior de la persona. Cuando uno habla con una sufrida mujer que ha llevado 20 años o más de matrimonio con un hombre infiel y borracho, irresponsable, uno le pregunta cómo lo recuerda la primera vez que lo conoció. La imagen original que ella tenía de él era otra, pero ahora es insufrible, su imagen real degradada está allí. Y es porque el pecado va degradando a la persona. Y muchas veces hasta el pecado se dibuja en la cara de la persona. Se dibuja en la cara del hombre lujurioso. Se dibuja su cara de hombre adúltero, de hombre lascivo, degradado en el pecado. Y cuando nosotros vemos a veces una persona convertida al Evangelio y la habíamos conocido antes del Señor, mira, hasta la cara le cambió. Mira cómo ese hombre rejuveneció. Mira, eso es una cosa impresionante, cómo Dios lo cambió, lo transformó. Porque el poder de la gracia regenera. Amén. Amén. Generaba un olor repugnante. Llega el momento en que una señora de carro más patético que poco dice: no puedo ya ni sufrir el alcohol. No puedo ya ni, porque llega el momento en que es repugnante el pecado. Repugna, huele mal. Algo allá nos dice que, mejor dicho, o como decía Luis Carlos Galán con tanta propiedad, tenemos que acercarnos a las urnas en las presentes de condiciones de nuestra democracia con las narices tapadas, porque hieren las ollas podridas. Y era la verdad. Y generaba insensibilidad. La palabra de Dios nos habla de la conciencia encallecida, de los que tienen ya la conciencia encallecida, ya pecan y pecan, ya llega el momento en que ya ni la conciencia les remuerde y les parece que ya es como algo tan normal. Tuvimos el caso de un hermano que había sido hermano creyente, que había sido sicario en Medellín, y él nos decía que él tenía en su prontuario más o menos 800 personas. Pero que él contó hasta 18 agentes de policía. Hasta 18, porque digo, ya para qué cuento más. Llegaba el momento en que para él era como lo más normal hacer la cosa, ¿no? Porque su conciencia se iba insensibilizando con el pecado, porque el pecado insensibiliza. Ahora podría surgir en cualquier parte del cuerpo. Esto nos habla de algo. Puede ser que una persona no peque en determinada área, pero en otra sí, y es proclive a eso. Incluso hay pecados santos, ¿no? Pecados de religiosidad. Puede ser que digan: no, yo no soy como ese tipo allá borrachín, ese tipo escandaloso, no sé qué. No, yo soy un hombre bueno, ¿no? Pero en alguna área de su vida está sembrado allí y está haciéndose evidente la llaga del pecado. Se está haciendo evidente, ¿no? Incluso hay lepra de tradición religiosa, que es algo tan abominable porque el Señor lo señaló a los fariseos. Lo pueden leer en Mateo el capítulo 23. La lepra de la tradición religiosa es del amor a la tradición. Y puede traer finalmente un desastroso fin, porque lo que la palabra de Dios dice es que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y lo que dice en Ezequiel el capítulo 18 es que el alma que pecare, esa morirá. Significa el que perseverare, el que se mantuviere allí en su pecado, ¿no? Ahora, la otra cosa que vemos es que la lepra en la Biblia es un tipo de pecado, ya lo vimos. Al principio parece una mancha atractiva, incluso, y hasta insignificante. Una mancha blanca y brillante, dice. Si bien que aparece una mancha blanca y brillante, dice Levítico capítulo 13, como blanca, brillar, ¿no? Y así es el pecado. Una de las cosas que recomendamos a los padres cristianos es
desde que el niño desde muy pequeño, los hábitos, malos hábitos, hay que erradicárselos con fuerza. Porque parece algo tan inocente del niño, ¿no? Pero si no se corrige a tiempo, después va a poder generar problemas de deformidad del carácter. Tiene que ser desde que el niño es niño. En cierta ocasión, a don Patricio Simes se le acercó una señora con un bebé y le dijo: hermano Patricio, ¿desde cuándo debo comenzar a educar y a instruir a mi hijo en el orden de Dios? Y él le dijo: ¿cuánto edad tiene su niño? Dijo: 1 mes, ya lleva 1 mes de atraso. Ya lleva 1 mes de atraso. Porque tiene que ser en el orden de Dios, y el orden de Dios es muy otro al orden humanista, no es. Y lo que es malo y se debe arrancar desde que es niño. Y muchas veces decimos: pero es apenas un niño, ¿no? Sabe que yo estaba ayer conversando con mi mamá, y mi mamá criticando muchos hábitos de la formación actual, y ella dice que nosotros nos criamos fue desde que éramos niños sudando. Por eso yo tengo que sudar. Por eso es que yo salgo por la mañana, tengo que ir de una u otra manera, y los oficios de fuerza, lo que sea, movernos, porque a eso nos acostumbraron, y que la ley era Dios y hombre. Y yo estaba recordándole a ella el caso de mi abuela paterna, doña Mercedes Jiménez. Doña Mercedes fue una persona dura, porque la verdad es que era muy dura hasta la pobreza. Eso no lo podemos negar, pero muy recia en sus cosas. Y mis tíos y mi papá contaban que cuando ellos eran niños, ella en su brusquedad los cogía y los apercollaba, siendo niños de 3, 4, 5 años. Y les decía claramente, le decía: ¿usted me va a salir pícaro en la vida? Y ellos tenían que decirle que no, llorando y derramando lagrimones. Y ella les decía: usted en la vida será lo que sea, pero usted pícaro no me va a salir. Usted no se me va a ir ni con el pan de otro. De este mundo usted no se me va ni con el pan de otro, ni con la sangre de otro, ni se me va a ir con la mujer de otro, ni con la honra de otro. Usted no me le va a desgraciar la vida a nadie, porque usted no nació para desgraciar la vida a nadie. Yo no amamanto al que va a hacer la desgracia de otro, porque eso es muy triste, ¿no? Y ella en su estilo burdo, porque repito, era muy burda, pero les inculcó esos principios, y desde un principio la cosa tenía que ser nada, no les toleraban ningunos malos hábitos. Ni mi papá ni mis tíos fueron de malos hábitos, ni de mala vida, ninguno. Y le agradecían mucho eso. Y desde un principio se debe formarse al niño en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque no hay pecadillos insignificantes delante de Dios. Pecado es pecado. Y podemos mirar una manchita allí en la piel, blancuzca y brillante, y hasta parecer muy bonita, pero no, es una pequeña manchita, ¿no? Y va a verla el médico, y el médico va a mirar la cosa con otros ojos. Ojo con esto. Alerta en primer grado. Esto puede ser grave. Grave. Delante de Dios, el pecado es pecado. El leproso engendra hijos leprosos. Y lo mismo pasa con el ser humano en su condición espiritual. Veamos lo que dice Romanos, el capítulo 5, el versículo 19. Dios mío, Señor, nunca me cansaré de darle gracias a Dios por Romanos, el capítulo 5. Es el corazón de la epístola de Pablo a los romanos. Romanos 5, 19. Dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. Los muchos fueron constituidos. Esa es la traducción más correcta. Es la Reina Valera, ¿no? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Noten que dice que por la desobediencia del hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Adán se inoculó el virus espiritual, el bacilo espiritual de la lepra, se lo inoculó, y esto es hereditario para todo ser humano. Por eso todo ser humano en su condición humana delante de Dios nace pecador. Nace pecador. Hubo un solo primer hombre, Adán, repito, que pecó, y fue él quien trajo la tragedia del pecado a toda su descendencia. Y por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando está hablando allí de todos pecaron, no está hablando de los pecados individuales de cada uno, no. Está hablando del hecho de que pecaron en alguien, en Adán, porque al pecar Adán, en Adán, pecó toda la especie humana. Él era la representación, lo que llamamos la cabeza federal, representativa de la especie humana, y por lo tanto cuando él pecó, en él pecó toda la especie humana. Sucede que estamos en un momento dado mirando un partido de fútbol. Allí está la selección Colombia, ¿no? Y en un momento hay tensión, todo el momento, todo el debate, pero ¿cómo es? ¿Pero por qué tanto si son 22 hombres y 23 con el árbitro allí en una cancha de fútbol? No es porque esté jugando un partido solamente lo natural, no. Es que se trata de dos equipos que representan dos naciones diferentes. Y sucede que a la selección Colombia, esos 11 hombres que están allí representan a Colombia. Y en el momento en que viene el gol, entonces toda Colombia se levanta eufórica. ¡Qué golazo, qué maravilla! Y es porque todo el país se sabe representado en las piernas de esos hombres, porque lo representan. En un momento dado, una situación X o Y que se da a nivel de la América, que me hace necesario la convocatoria de la OEA. Y allí está el embajador de Colombia. Y está el embajador de la otra nación en contienda. Y entonces dice, en este momento el secretario de la OEA, el señor José Miguel Insulza, concede la palabra al representante de Colombia. Y lo que se dice es, en este momento habla la República de Colombia. Está hablando un solo hombre. Somos 47 millones. La mayoría están en sus trabajos, en las oficinas, en los clubes, en los centros educativos, en el transporte. Todos estamos en diferentes cosas, pero ese solo hombre está hablando, y ese hombre representa el país, la nación en ese momento. La está representando. Y entonces dice, Colombia se siente vulnerada en sus derechos conforme a la acta firmada de 1948 en Bogotá. Por estos X y Y motivos, señor presidente, y a toda la América les hago saber, no sé qué y si sé cuándo, y está hablando Colombia. Y esto en el caso de Adán no era solamente el primer hombre, nada más. Era la representación de toda la especie humana. Y cuando él cayó, al caer él, cayó toda la especie humana. Esta es la gran tragedia del pecado. Y ahora sí podemos entender por qué Dios aborrece el pecado. Lo aborrece. Ahora hagamos de inmediato todo un conteo oral de la tragedia de un israelita hallado con lepra y su exclusión del pueblo de Dios. Lo podemos ver. Lo primero que vemos allá en Levítico, el capítulo 13, en el versículo 2, es
una inflamación. Una inflamación. Allí está. Y entonces, esto nos puede hablar en un momento dado del orgullo humano. El orgullo humano. Si hay algo a lo que es propenso el hombre, es al orgullo, al enorgullecimiento. Y podemos ver lo que dice la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 47, el versículo 10. Isaías, el capítulo 47, el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Yo soy exclusivo, hermano. Me hicieron y botaron el mundo. No, es que soy de mejor nivel, de mejor familia, de mejor estilo. No, lo mío y rápido el enorgullecimiento. Como el pavo real. O como el pavo, ¿no? Como inmediatamente levanta todo su plumaje, y mejor dicho. Qué apariencia, qué cosa tan tremenda. Una inflamación. Y ahí vemos a Nabucodonosor en Daniel el capítulo 4, el versículo 30. En Daniel el capítulo 4, en el versículo 30, ahí vemos a Nabucodonosor, dice, y habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo, no te delego, yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, te delego. Yo hice toda esta hermosura, la hermosa Babilonia, la mayor de la época. Fui yo y nadie más que yo y siempre yo y todo yo. El orgullo humano, la inflamación del orgullo humano. Luego vemos una segunda sintomatología, una erupción, una costra, una escama. Nos habla de un mal interior que aflora hacia afuera. Un mal interior que aflora hacia afuera. Veámoslo en Marcos capítulo 7. Versículos 20 al 23. Pero decía, Marcos capítulo 7, del 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, noten, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Noten, esa costra es fruto de una afloración de adentro hacia afuera. Y así el pecado aflora de adentro del corazón hacia afuera. Hacia afuera. Todas estas cosas salen de dentro del corazón. Y entonces ahí vemos la afloración de la lepra del pecado. Lo tercero que vemos es una mancha blancuzca o blanca y brillante. Tercer elemento allí en Levítico el capítulo 3. Y son los deleites temporales del pecado. Una mancha blancuzca o blanca y brillante, lo que brilla, lo que atrae, lo que aparentemente tiene una hermosura, lo que deleita al ojo de la carne, al ojo de carne. Y ahí está 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 16.
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Noten, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Noten esto, del mundo. Y sabe que en algún momento de nuestra vida quisimos tener la alabanza de los hombres. Lo quisimos tener. Tengo buenos recuerdos de esas cosas en lo más inmediato. Porque queríamos que los hombres nos escucharan, nos aplaudieran. Queríamos ser vistos de los hombres, tener el amor del mundo. Tuve buenas oportunidades en el año 81, nunca puedo olvidar, estábamos en la campaña electoral y estaba en ese momento en todo su furor la división liberal. Y naturalmente Santander respaldaba a Luis Carlos Galán, porque Luis Carlos Galán era de Santander, ¿cierto? Y vino la gran manifestación en Bucaramanga y yo fui el señalado para ser el orador allá de la bienvenida a Luis Carlos Galán. Nunca me puedo olvidar y de muchas de las palabras y cosas, y estaba el doctor Carlos Llera Restrepo, ¿no? Y fue la gran manifestación inmensa de respaldo a Luis Carlos Galán y cómo dirigirnos y todo. A mí me gustaba la cosa. Debo decir que me gustaba, era un cristiano y todo, pero cómo era el asunto y cómo, y hoy Bucaramanga se viste de rojo, como en otros tiempos esta ciudad de Cuya recibió a los grandes hombres de Uribe y a Gabriel Turbay, y como se ha dignado recibir vestida de rojo a los más grandes repúblicos para saludar a las figuras ilustres que hoy nos acompañan. Esta ciudad se engalana con la figura del doctor Carlos Llera Restrepo y la no menos ilustre figura del doctor Luis Carlos Galán, generoso hijo de esta amada patria tan querida. Bueno, ¿qué nos dijimos allí? Esto era una cosa muy bella, muy hermosa, pero el amor al mundo, algún momento es esto. Pero en algún momento tuve que decir también, no un momento, yo prefiero seguir a Cristo. ¿Sí? Yo prefiero seguir al Señor. Lo hice el día del sepelio de Luis Carlos Galán. Mi mamá me decía que me volteara y saludara al candidato Gaviria. Yo dije que no lo iba a hacer. Debería ir a ganar un salario mínimo, una condición que eso no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? En una iglesia del sur de Bogotá, irme allá y servirle al Señor, pero que ya no iba a seguir más las cosas de Dios. Y preferí esto, y prefiero este camino, que es el de agradar a Cristo, el Señor. Amén. Ahora, el llamado es llevado ante el sacerdote de Dios para ser auscultado. Auscultado. Ante el sacerdote de Dios para ser auscultado. Y eso lo vemos en Levítico 13:2. Levítico el capítulo 13, el versículo 2. ¿Cómo les parece todo esto? Dice la palabra: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y sucede, mi hermano, mi hermana, que hay, en primer lugar, de aquel ministerio que no llama al pecado pecado, de aquel ministerio tibio y laodicense que convive de una u otra manera con el pecado y no lo confronta. Hay del médico que
al que le llevan un paciente y lo oculta y halla la enfermedad y todo y lo sabe, pero por un falso sentido de la cosa no le dice la verdad. Tiene que decirle la verdad. Tiene que confrontarlo con la verdad. Y va a haber un momento en que va a ser doloroso si ese médico tiene sensibilidad, tener que decirle: qué pena, a usted le quedan pocos meses de vida ya. Esto es grave, esto es tal cosa, pero debe hacerlo. Debe hacerlo. Hay aquellas iglesias que prefieren el acomodo de las multitudes, convencidas pero no convertidas, no redargüidas con el pecado, y prefieren calentarles el oído y adormecerlas y decirles: qué lindo todo, qué hermoso, pero no hacerles ver la verdad, porque la predicación divina tiene dos partes constantes, permanentes, que son ley y evangelio. Y por la ley viene el señalamiento en primer lugar de la soberanía de Dios, del señorío de Dios, de la ley de Dios, de lo que en el orden de Dios es recto, justo y santo. Y viene luego el señalamiento de lo que es nuestro pecado, nuestra condición. Todo debe ser juzgado por la palabra de Dios. Y lo que no pasa por la palabra, no pasa, porque Dios no lo recibe, no lo recibe. Y hoy tenemos iglesias convivientes con el ambiente mundanal, Y es por eso que ahora tenemos esta iglesia del reggaetón, la iglesia salsera, para pasar la rumba y la parranda cristiana. Pero no señala esto es parte del ambiente del pecado de una cultura. No lo señala, hay que convivir con la cosa. Convivir. El evangelio marca una pauta diferencial. El evangelio nos muestra que Cristo no es más de lo mismo, que Cristo es diferente, que es distinto. Y entre la palabra de Dios y la cultura, prima la palabra de Dios sobre la cultura, y cuando la palabra en verdad llega, la palabra reforma la cultura, que es diferente. Eso es distinto. Yo lo que les digo, por ejemplo, les digo a mis hijas es que mira la música que está en el bebedero, en la taberna, no la traigan ni a la casa, ni a sus vidas, ni a sus corazones. ¿Por qué muchos tienen la música de la taberna y del bebedero en su casa? Porque la tienen en su corazón. Y esa es la música de allá. Lo nuestro tiene que ser diferente, distinto. Muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque el que pone un bebedero, pone música de bebedero porque necesita el ambiente de bebedero. Y es por eso que pone todo eso que pone. ¿Me entiendes? ¿Están entendiendo lo que estoy queriendo decir? Sí. Y los hábitos del mundo están tan arraigados en nosotros que son cosas que incluso tenemos que entregárselas al Señor. Entregárselas al Señor. El monje medieval, cuando entraba a su vida de monje, tenía que renunciar a todas esas cosas, a la música del laúd y a todo lo que le significaba. Él debía renunciar a eso. Y así nosotros debemos decir: Cristo, todos mis gustos personales los pongo en tus manos, que sean tus gustos en mi vida y no los míos. Señor, vive tu vida en mí. Vive tu vida en mí. Así que yo no tengo que tener un ministerio que conviva con los pecados de la cultura. A lo mejor es que aquí lo de la cultura es que el hombre tenga otra mujer y hasta la mujer tenga también otro hombre. Entonces, eso como que no está malo. Hay que convivir para poder ganar a la gente para Cristo. Y la idea de hoy es: no prediques tan fuerte contra el pecado y contra el mal. Eso chilla a los oídos de muchos
y puede ahuyentarnos buenos diezmadores. Puede aumentarnos buenos diezmadores. Yo me encontré con profetas como Jeremías y Ezequiel, que Dios les dice, predica, no te oirán, no te oirán, no te van a oír, pero predica la palabra. Tú no predicas para agradar a los hombres, debes predicar para agradar al Señor. Para agradar al Señor. Y no les gusta esto, suena duro en el oído, decir eso es lepra de pecado. No es de Dios. Y la avaricia es lepra de pecado y eso no es de Dios. Pero hay que decirlo. Porque en el predicador se requiere que dé el mensaje que Dios le dio y que señale el mal, porque esa es su misión. Tiene que predicar ley y evangelio. Ahora, el sacerdote aquí en este pasaje, ¿saben quién es? Moisés, que nos condena por la ley. Vamos a ver Gálatas 2:16. Gálatas, el capítulo 2, el versículo 16, dice claramente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, noten, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ay, si por las obras de la ley nadie será justificado, entonces ¿qué será por las obras de la ley? Condenado. Debe quedar muy bien claro. Y entonces ahí está el sacerdote Moisés y diciendo, eres un pecador. No puedes acercarte a la gloria de Dios en tu bondad natural, porque tú no eres bueno delante de Dios. Eres un descendiente de Adán y eres un pecador. Y Dios es infinitamente santo. Infinitamente santo. Así que no te puedes acercar. Estás condenado. Esto es lo que dice la ley. Sí, pero ese es el primer dictamen. Ese es el primero, no es el último. Pero es el primero. No, un momento. Sin santidad nadie verá al Señor. Quieto ahí en primera base. No puedes. Toda la palabra de Dios tiene ley y evangelio. Primero es ley y luego es evangelio. Nunca primero es predicar el amor. Y la iglesia donde todo es solamente el amor. Dios es un eterno Papá Noel. Permisivo y de la vista gruesa con las picardías de los seres humanos, pero no, Dios todo lo ama, todo lo perdona, pero mejor dicho, no. Primero es ley, y ley tiene que ver con el señorío de Dios, la soberanía de Dios, y por lo tanto la pregunta es, ¿cómo ve las cosas Dios? En un reino, lo primero es cómo ve las cosas el rey, porque es el rey. Y en el reino de este mundo, tenemos que preguntarnos cómo ve Dios esto. ¿Cómo ve Dios mi hogar? ¿Cómo ve Dios mi matrimonio? ¿Cómo ve Dios mi vida diaria? El señorío de Dios. Ley es todo aquello en lo cual Dios manda, en lo cual Dios exige, en lo cual Dios condena y señala el mal. Y entonces esto es ley. Esto es ley. Todo aquello en lo cual nos sentimos condenados. Hay veces que decimos, no, me voy a leer la Biblia y termino leído por la Biblia. No vaya a pasar eso. Está usted leyendo el libro de los Proverbios y dice, como que siente que la máquina le cogió el dedo a usted ahí. Por este lado estoy fallando. Usted se siente señalado por Dios. Y eso es que ley. Todo aquello en lo cual nos sentimos impotentes
Esto es ley. La ley de Dios nos habla de su infinita omnisciencia, el todo lo ve, todo lo sabe. Su omnisciencia es infinita. Justicia y santidad. Miren, no, Dios no va a hacer nada que pase por alto su justicia. Nunca. Ni su santidad. Oh. Y entonces, pero si Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y si es amor y amor, mejor dicho, no, un momento. El amor de Dios es perfecto. Con infinita perfección. Por tanto, ese amor de Dios ama su justicia y santidad. Su amor santo y justo. Nunca podemos incurrir en el grave error de relacionar el amor de Dios con permisividad. Porque Él es un Dios de amor. Pero porque es un Dios de amor, Él se ama a sí mismo con perfecto e infinito amor. Y en su perfecto e infinito amor, Él ama su justicia y su santidad. Y su amor es justo y es santo. Y en su infinita santidad, Dios aborrece el pecado. Esto es algo cuando uno está mirando los imposibles de Dios. A Dios le es imposible amar el pecado. Él no puede amar. Eso es algo que repele a su naturaleza y lo podemos entender. Otra cosa que le es imposible a Dios, bendito sea Dios, es ver mis pecados a través de la sangre de Cristo. No los puede ver a través de la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Cristo ha sido aplicada a mi vida, el pecado es quitado. Y Dios no puede ver mis pecados a través de la sangre de Cristo. Bendito sea Dios por su gran amor. Aquí todo dependía del veredicto sacerdotal. Ahí está el israelita. Ahí está. Puesto frente al sacerdote. Y el sacerdote mirando la llaga. Ay. Todo depende del sacerdote. Somos escrutados por la ley de Dios. La ley de Dios, Moisés mirándonos, Dios en su ley mirándonos, y nos halla pecadores. Los versículos 4 al 6, para la persona en su buen tiempo de mirarlos, la persona es puesta a prueba. Varios días en la persona encerrada, para hacer mirar a ver si progresaba o no progresaba la cosa. Todos hemos sido puestos a prueba por Dios en su ley y hemos sido hallados pecadores. De una u otra manera, Señor, he pecado contra ti en pensamiento, palabra, obra, acción u omisión. Y dice muy claro por cuál. Dice que no hay justo ni a uno. No hay justo ni a uno en su presencia. Todos hemos sido hallados pecadores. A estas horas viene a nuestro recuerdo el famoso tratado del Dr. Mirne, un psiquiatra inglés británico de la época de los años 60 y los años 70. No era cristiano incluso. No se puede decir que era un cristiano fiel de una iglesia, no lo era. Pero él escribió un tratado de psiquiatría titulado ¿Qué pasó con la palabra pecado? Entonces él lo que dice es que el secularismo y el posmodernismo han tratado de sacar esa palabra de nuestro léxico, ¿no? Hay que sacar esa palabra, porque esa palabra es una inquisición, una edad media, ¿no? Y esta palabra lo que hace es que baja la autoestima de las personas. Pero él dice es un gran daño, porque esto implica un lenguaje moral. Y entonces al no tener las personas esas mediciones allí, es como si una persona fuera por una carretera
y no tuviera la carretera señales de tránsito. La carretera debe tener unas señales orientadoras para que la persona se pueda orientar, pero no tener señales de tránsito en la carretera es un peligro. La carretera tiene que tener las delimitaciones de los carriles. La carretera debe tener las líneas blancas laterales, eso lo sabemos. La carretera debe tener las señales de la velocidad, del control de velocidad, todo eso debe tenerlo. Pero no tenerlo es un peligro. Porque no, yo no vi la señal, no la vi porque no estaba. No hay señal allí. Y esto puede generar muertes. Y entonces sucede que la palabra pecado es necesaria y señalarle al niño, de que el niño no hace esto delante de Dios, porque Dios todo lo ve y esto es pecado. Y esto es malo. Así que vamos a corregir el asunto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es necesario. Toda genuina predicación cristiana debe tener entonces ley y evangelio. Y temámosle a una predicación que no ofenda y no señale el pecado. Cuando Wesley, el gran Juan Wesley, enviaba a sus discípulos a predicar por las aldeas de Inglaterra, los enviaba de 2 en 2. Yo creo que ya voy a hablar de Edward Perronet, ¿no? Y de cómo ellos tenían que ir a predicar y les daban unas palizas a veces terribles. Pero cuando ellos regresaban, Wesley les preguntaba 2 cosas. La primera cosa, ¿se convirtieron? Segunda cosa, ¿se ofendieron? Pero la idea de hoy, la idea que para los evangelios que no ofenden. No, que la gente se sienta chévere, pero que no se sienta mal. Pero sucede que por la ley se tiene que sentir mal. Por el evangelio, la persona debe saber que hay de parte de Dios una mano extendida, porque ama a la persona. ¿Me entiendes? La ama. Ahora, yo siempre he tenido ese debate y lo he estado examinando, pero Lutero dice que cuando Jesús predicó su diatriba tremenda contra los fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Dice, bueno, es porque él no los amaba. Y la respuesta de Lutero es, no, era porque los amaba, porque les dijo la verdad. La verdad. Y créanme que no hay nadie que lo ame a uno más que aquel que le dice la verdad. Sé que no es fácil y a veces duele, pero el verdadero amor no se guía por los sentimientos, el verdadero amor se guía por los principios. Los principios. Y entonces debemos honestamente agradecerle a Dios por aquella persona que nos ama para corregirnos. Yo sé, yo le lo dije ayer a mi mamá por teléfono. Yo sé que las correcciones de mi papá fueron duras, eran cosas de ver. Pero yo sé, hoy con el paso del tiempo que era bueno, nos amaba. Imagínense, no le daban de todo, pobrecito, Dios mío. Hoy lo veo con los años. Le daba de todo vernos tirados viendo televisión. Ese señor le daba. Sufría. Él quería ir y coger allá una talega llena de millo o lo que fuera, regala en el patio y se me ponen a recogerlo. Pero teníamos que hacer algo. Entonces para mí era como tan duro muchas veces viajar por los pueblos de Santander. Él llevaba la camioneta cargada de mercancía. La parábamos ahí en el parque. Y luego era a medirle el hombro, llegarle hasta las tiendas donde fuera para vender, para ir vendiendo por las tiendas, y cargaba. Y yo era flacuchito, debilucho, enfermizo. Y eso fue lo que me hizo tener algo de contextura. Fue debido a eso. Y eso sí, mi hermano, casi quemaron mi radio de asesor. Santo Dios bendito. Y lo que fuera de fuerza, preciso, no había nadie más. Era el preciso yo.
Ahí me tocaba, y me tocó así, durante muchos años me tocó así. Pero yo digo, eso fue bueno, fue una buena escuela, fue dura, sudaba, la sed, mejor dicho, pero fue buena. Gracias a eso es que tengo buena salud. Porque él decía el sol, la fuerza, el esfuerzo, porque dejarlo ahí, eso lo mata. Así que tenía que moverme. Y eso fue bueno. Pero él tenía una cosa, era muy frentero, era demasiado frentero. Yo soy una hermana carmelita descalza frente a lo que era él, su temperamento tan colérico, ¿no? Que era muy veraz. Hoy me encuentro con varios hermanos en la fe y lo primero que me es la franqueza del hermano Abelardo. La franqueza, es que era frentero como el sol. Es lo primero que me sacan los hermanos aquí en Bogotá. Dicen, no, hermano, es que él era muy franco. Pero entonces esto era algo correcto. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser diagnosticado. Y a lo malo hay que llamarlo malo, ¿me entiendes? Pero ay, bendito sea Dios, que tenemos un Dios que fue honesto con nosotros. No nos ocultó la verdad. Y nos hace saber que no somos nada en su presencia. Tenemos un Dios que nos dice la verdad. Y porque nos dice, nos ama. Y nos traerá la verdad de su palabra. Nunca puedo olvidar de esta enseñanza la famosa canción del maestro Luis Calvo, Las noches de Agua de Dios. Ustedes saben que Agua de Dios es un lazareto. Y sucede que yo estuve viendo las imágenes ahí en la internet y es impresionante lo que se ve de los lavados por la lepra. Y a él le diagnosticaron lepra. Imagínense cuando ya estaba todo listo para salir para Nueva York a estudiar allá y a trabajar con la Filarmónica de Nueva York. Y preciso a este hombre que es el Juan Sebastián Báez de Colombia. Y con eso le estamos diciendo, o el Mozart de Colombia. ¿Ya? Y sucede que el médico le diagnostica lepra y traslado inmediato a Agua de Dios. Él pidió la licencia para hacer una serenata de despedida a su mamá. Y es allí cuando le da su permiso. Adiós, bella madre mía. Porque se va a internar al lazareto de Agua de Dios y en el lazareto de Agua de Dios uno no se podía ver y saludar con la persona así nomás. Esto no era así. Y miren lo que dice la canción. Los que en sueños de amor hacen de risa derroche, no saben lo que es la noche en la ciudad de Dios. Si no supieran, lloraran con tan hondo desconsuelo, que las estrellas del cielo, por no llorar, pestañearan. Tristezas del último adiós, con aire de cementerio, envuelven en su misterio las noches de Agua de Dios. Desengaños y reproches y recuerdos de amargura llenan de sombras oscuras la soledad de esas noches. Vienen trayendo un gemido de lejano y dulce hogar, de donde borró el pesar el suave calor del nido, y solo cenizas dan, llevando en sus alas frías de las muertas alegrías que ya nunca volverán. Mis queridos, y piensen ustedes lo que es el lazareto de la eterna condenación en el lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos sin fin. Ese aire del dolor dice que allí es el crujir de dientes y el llorar y el gemido intenso y profundo de saberse separados para siempre de la gloria de Dios. Un primo mío, su madre resultó afectada por la lepra y fue trasladado a Agua de Dios. Para él, un motivo de mucho dolor porque era un niño. Un niño
Eso le dañó a él su vida de por vida, prácticamente. Y él tenía que ver a su mamá, por decir algo aquí de esta ventana, allí estaría él tras de una reja. Su madre estaría aquí a este otro lado, también detrás de una reja, y en medio una monja. Y no se le permitía verla, sino media hora a la semana. Nada más el domingo media hora, y allí ella le pasaba algunas cositas o lo que fuera, todo era por intermedio de la monja. Y nada más, y no haber más contacto con ella por la condición de leprosa. Y ella queriendo abrazar a su hijo, pero no podía. La lepra estaba muy avanzada. Y así la condición del pecador separado de Dios por causa del pecado. Pero ya veremos el próximo domingo cuál es la respuesta y la sanidad del leproso por la eficacia de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Recuerdo que estaba un día aquí por la calle de las carnicerías, ahí cerca al terminal, y estábamos señalando y hablando del caso del asesinato del niño que fue asesinado aquí en Bogotá por su propio padre, aquí en Chía, y de Santiago, del niñito. Y recuerdo que yo estaba hablando y tenía mi Biblia y aproveché y entonces señalé lo que dice la palabra, y dice aquí en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, la lepra del pecado es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados por el espíritu, estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, a lepra del pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y uno de los carniceros que estaba allí cerca y oyó la lectura, dijo: mire, borre de ahí, de la lista borre las borracheras, porque eso no es pecado. Borre de ahí. No, eso no es pecado. Pero la realidad es que eso sí es pecado. Eso es pecado, y eso muestra pecadores. Pero ya veremos el próximo domingo cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo. Así que no es que celebramos la Navidad porque somos buenos, sino porque somos de una raza de pecadores, necesitados de la gracia salvadora, y no nos acercamos a Él porque somos dignos, sino porque éramos indignos, pero hemos sido hechos dignos por su gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Y si en verdad hemos tenido un arrepentimiento y una conversión, Dios ahora nos llama a irnos y nos llama a su mesa, para la honra y gloria del Señor. Alabado sea su nombre. Vamos, hermanos, a ponernos de pie y vamos a ir esta mañana de todo corazón a la Santa Cena, para la honra y para la gloria del Señor. Vamos a comenzar en esta hora pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, porque por Él tenemos la gracia salvadora, pero también la gracia santificadora. Señor, nos duele mucho, a veces no es fácil, pero la verdad es, gracias por la ley. Gracias por Moisés y por la ley. Gracias porque por la ley fue que conocimos nuestra condición espiritual y fuimos despertados con trompeta. Y fuimos puestos alerta para ver nuestra condición sin Cristo. Y hoy decimos, Señor, gracias por la ley.
y porque por medio de ella se nos señaló el pecado. Y pudimos ver y para acudir rápido a Cristo, el médico, sanador, celestial, eficaz. Y porque ahora hemos tenido de su gracia la conversión, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y porque ahora de su gracia tenemos dado